santa palabra. Vamos a inclinar nuestros rostros. Amoroso y misericordioso Dios, que se encuentra en el cielo, en la tierra y en todas partes, venimos ante su trono de gracia, Señor, para pedirle, Señor, que nos guíe a través de su Santa Escritura, que le dé a su siervo palabras fáciles de poder explicar y que esas palabras puedan ser también fáciles de poder entender y retener en nuestra mente y en nuestro corazón. Le pedimos, Padre Celestial, que le decimos que nuestro esfuerzo es grande para poder recibir esa sabiduría del cielo. Que nos ayude, Señor, que ilumine nuestra mente y nuestro corazón, para que todas estas palabras que sean habladas, Señor, y leídas de su Santa Escritura, sean entendidas, Señor, por nuestra mente y nuestra sabiduría terrenal. Le pedimos, Padre Celestial, que ilumine esta sabiduría, Padre, que usted nos manda del cielo, que nos guía y que nos ayuda, Señor, a permanecer siempre firmes aquí en la tierra. Le pedimos su guía y su palabra es su guía. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Así que, hermanos, como de costumbre, ya sabemos cuál es el tema de esta tarde. ¿Sí, verdad? Ser un sacrificio vivo. Ser un sacrificio vivo. La palabra de todo. También sabemos de antemano que tenemos versículos bajo consideración. Y esos versículos bajo consideración son los que uno toma en cuenta para poder sacar los estudios. Y sí, ya lo sabemos, ¿verdad? Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Así es. Entonces, esos versículos nosotros nos vamos a basar, hermano, nos hemos estado basando al estudio que hemos, ahorita que es el cuarto estudio y esperemos terminarlo ahora. Sin antes, quisiera salir también, leer otro texto que ya lo leímos, creo que en la primera o segunda parte, donde dice el apóstol Pablo, le dice allá en Hechos capítulo 20, versículo 27, dice, porque no he rehuido anunciar todo el consejo de Dios. Cuando hablamos de todo el consejo de Dios, hermanos, hablamos de todas las cosas buenas que Dios nos ha ofrecido, pues nos está ofreciendo todavía para aquellos que quieran obedecer su mandamiento. Pero también hay algunas consecuencias por la desobediencia, hermano. Y sabemos que la desobediencia, no nomás vamos a cargar todas estas cosas a Dios, sino nuestra desobediencia, aparte nos aparta de Dios, también nos hace caer en el mundo, porque no hay nada seguro en este mundo, hermanos. Así que la desobediencia, aparte de que nos separa de Dios, también nos hace caer en problemas aquí en el mundo. Así que lo que Dios quiere de nosotros es que caminemos firmes, tanto en este mundo, que caminemos firmes. Y la única manera de caminar firmes es por medio de su palabra, hermanos. Porque ella nos enseña a vivir, nos enseña a ser mejores cristianos, mejores personas, mejores maridos, mejores esposas, hijos, amigos. O sea, todo lo referente a las cosas de Dios nos hace mejor en todo. Por eso dice que tenemos perfectos, todo aquel cristiano que ha aceptado el camino de Dios, es la perfección. Cuando nosotros nos dedicamos a la palabra de Dios, quiere decir, hermanos, que nos dedicamos a hacer la perfección en nosotros mismos. Así que eso es lo que causa cuando nosotros entendemos lo que Dios quiere de nosotros. Volvernos así a un lugar perfecto. ¿Por qué perfecto, hermano? ¿Y cómo es que Dios nos dice, cómo es que Dios nos guía para que nosotros seamos perfectos? En 2 de Pedro capítulo 1, versículos 20 y 21 nos lo dice claramente cómo es que nos guía Él. Dice ahí en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 20 y 21, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios dictó a aquellos hombres que escribieron la Escritura. Les dictó palabra por palabra lo que tenían que ser puesto para qué, para la educación de nosotros, para la enseñanza de nosotros. ¿Y dónde lo podemos de nosotros recalcar esto que estamos hablando? Recordemos que 2 Timoteo 3, 16 y 17 nos dice que precisamente Dios es que inspiró la Escritura, parafraseando, y que nos la dio para que nosotros podamos corregirnos.
podamos corregirnos en este mundo, podamos ser mejores personas en este mundo, ya que estamos acechados por las cosas malas, por el mundo, por Satanás, hermano, principalmente. Así que cuando nosotros venimos aquí, venimos a estudiar cómo ser mejores personas y cómo estar mejor con Dios. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que obedecer? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros para ser unos cristianos obedientes? Y la obediencia, hermano, eso recalca muy bien que lo que Dios quiere de la obediencia es para que usted también viva bien aquí en el mundo. Que también viva bien. Porque todo incluye, hermanos. No nomás estar bien con Dios, sino también vivir bien con el mundo. Así que nosotros necesitamos vivir de acuerdo a lo que Dios nos enseña aquí en el mundo y cómo nosotros podemos trabajar aquí en el mundo. Dimos explicaciones acerca de Romanos capítulo 12 y versículo 1. Y ahí ese versículo lo cortamos en 3 pasos. Y yo quisiera ahora preguntar, como les dije, que íbamos a hacer una poca de tarea, preguntar, pues nada más párrafo por párrafo. O sea, primero es: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. O sea, quiero que ustedes entiendan lo que leemos, que es exactamente lo que hemos explicado acerca de este párrafo del versículo. Os ruego, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. ¿Y qué sigue? En sacrificio vivo, que es paso número 2, santo, agradable a Dios. Así que si hay alguien que pueda explicar un poco de estos dos párrafos. Se refiere también a, cuando dice, ¿verdad?, que pura conveniencia presentarte ante Dios aprobado, como veo que no tiene de qué avergonzarse, que está bien la palabra. Pero aquí más bien es que nos presentemos santos, ¿verdad? Que seamos santos en nuestra manera de vivir. Es un poco racional, ¿verdad? Así es, hermano. O sea, el sacrificio vivo, hermano, es un esfuerzo del cristiano que siempre está luchando para poder estar bien con Dios, que siempre está luchando para poder estar bien conmigo, con uno mismo, hermano, también, y estar bien aquí en la tierra. No dejar que la carne... No dejar que la carne, sí, no desvíe. Así que el sacrificio vivo, hermano, es la obediencia principalmente. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Y nosotros estamos obedeciendo lo que Él nos está hablando. Sacrificio vivo, hermano, es que nosotros estamos bien. O sea, pensando que nosotros debemos dedicar nuestras vidas a Dios en la enseñanza, en el aprendizaje y en todas las cosas que Dios quiere que nosotros aprendamos a través de su Escritura. Pero hay la última parte de ese versículo que dice que vuestro culto racional, que es vuestro culto racional. Si leemos todo el versículo, hermano, dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que nosotros tengamos un razonamiento, hermanos, de que sí estamos nosotros poniendo nuestro cuerpo en sacrificio vivo para poder complacer a Dios. Eso es lo que nos da a entender este versículo, hermano. Así que vuestro culto racional es un razonamiento que nosotros debemos de ser. Ahora, el razonamiento lo podemos explicar un poquito cuando hablamos en el libro de los Hechos, en la carta de los Hechos, hermanos. Carta de los Hechos, capítulo 23, y esto ya lo leímos la semana pasada. Capítulo 23 y versículo 1, ¿no? ¿Qué nos dice? Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Okay? ¿Será eso un sacrificio vivo que hizo Pablo para poder estar bien en su conciencia delante de Dios? Eso es lo que es, hermano. Cuando nosotros trabajamos de esa manera, Pablo lo mismo nos dice. Entonces Pablo, mirando fijamente en el concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia. ¿Qué es lo que da a entender con toda buena conciencia? Todo lo correcto. Estoy completamente seguro de mí mismo
estoy seguro de mí mismo. Dice, he vivido delante de Dios, la buena conciencia, he vivido delante de Dios hasta el día de hoy, con una buena conciencia, un modo de pensar, obediencia, un sacrificio vivo que él estaba haciendo, hermanos. Así que ahí en el 24:16 nos dice y lo vuelve a recalcar, dice, y por esto, fíjense, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin qué. ¿Ante quién? Ante Dios. Y ante los hombres. Entonces ahí está, hermano. La palabra de Dios nos enseña a vivir con Dios y nos enseña a vivir ante los hombres. Así que, ¿qué es lo que más podemos pedir, hermanos? ¿Qué más podemos pedirle a Dios? Así que si usted lee la Biblia, si usted entiende la Biblia, si usted entiende las Santas Escrituras, pues no le vamos a errar, hermanos. No le vamos a errar porque en todo dice, como no ha reunido, anunciado todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios es vivir, o sea, justamente delante de Dios y ante con los hombres. Eso es lo que nuestra conciencia debe de marcar. A veces fallamos, y fallamos, pero tenemos un abogado con el Padre. Pero Dios sabe cuando fallamos a propósito y sabe cuando fallamos o simplemente por algunas razones, falta de conciencia. Pero Dios nos perdona, hermanos. Tenemos que reconciliarnos con Dios. Entonces ya estamos entendiendo bien estos dos versículos. Eso es lo que quería recalcar un poquito. Aprenderlos mucho mejor. Así que cuando hablábamos ahora del versículo 2, ahí mismo de Romanos 12, sabemos que este versículo tiene un doble amonestación. Hay dos cosas diferentes aquí, una positiva y una negativa. Y quisiera yo que leyéramos donde dice, por ejemplo, el carácter negativo es no os conforméis a este siglo. Ese es el carácter negativo. Dice, el creyente no debe dejarse llevar por los demás del mundo, sino experimentar su vida como transformándonos, hermano, transformándonos de un modo de pensar, de un modo pues cómo actuar moralmente en esta vida. Así que esa es una de las partes positivas. Dijimos también que cuando hablaba de este siglo, hablaba del mundo. Y aquí, Primera de Pedro, si no me equivoco, hermano Montoya, siempre le pregunto a hermano Montoya por qué trae los apuntes a la mano. Yo creo que ahí nos quedamos, ¿verdad? Pedro 1, capítulo 1, versos 13 y 14. 13 y 14. Ok, entonces vamos a regresar a esos versículos. Y aquí fue donde nos quedamos. Así que Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 y 14. Y que lo tenga ahí puede leerlos, hermanos, así lo podemos mucho tiempo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Hasta dónde? Hasta el 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Ok. Así que, hermanos, dice, fíjese, por tanto, ceñid los lomos. Ya sabemos, y lo especificamos muy bien, lo explicamos acerca de cómo ceñir los lomos, que era estar preparados y velar, cuando dice ser sobrios, velar y esperar por completo. O sea, estar preparados, estar velando, pero completo, hermano. No tenemos que vacilar, o sea, no vacilar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos esperando? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que ceñir los lomos es preparados, ser sobrios es velar, o sea, estar siempre alerta, estar siempre al tanto, y sí, esperar por completo. O sea, esperar por completo, hermano, no es como aquel que se dicen tibios, no es como que ahorita no y mañana sí. O sea, eso es una constancia. Y se esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como estos consejos, hermanos, vienen a decirnos otra vez que nosotros debemos de poner nuestro cuerpo en sacrificio vivo para Dios. Y cuando hablamos de sacrificio vivo, hermanos, vamos a prepararnos, vamos a velar de estar completamente bien, santos para poder recibir cuando Cristo venga por segunda vez. ¿Ok?
Dice el 14, como hijos obedientes, ahí está, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Dice cómo nos habla. Cuando nosotros estábamos antes del bautizo, cuando nosotros antes de aceptar a Dios en nuestras vidas, entonces aquí es donde nosotros comprobamos que lo que Dios nos enseña es perfección. Y lo que quiere Dios es que nosotros nos perfeccionemos. Porque cuando vivíamos en otra vida, no especifica si eras rico, si eras pobre, si eras de una edad media, simplemente dice, estabas en la ignorancia. Entonces, ¿qué es la contra de la ignorancia? Sabiduría. No conocíamos a No Dios. conocíamos. Así que ahora estamos conociendo. Y entre más nos arrimamos a Dios, entre más nos arrimamos a la Escritura, hermano, más estamos conociendo, más estamos dejando esa ignorancia atrás. Así que esto es lo que la Escritura hace, nos perfecciona para la venida de nuestro Señor. ¿Cómo es que vamos a velar? Estudiando, hermano. ¿Cómo vamos a ceñir los lomos? Vamos a prepararnos para la venida del Señor. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos ciñendo nuestros lomos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que nos estamos preparando para la venida del Señor Jesucristo. Así que ahí está, hermanos. Entonces, brincamos ahí a los versículos 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La única manera de que podemos ser santos de toda nuestra manera de vivir, hermanos, es por medio de la obediencia a la Santa Escritura. Entonces sí podemos ser santos. ¿Por qué? ¿Qué dice el 16? Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ahí está. ¿Quién está hablando aquí? ¿Está? Así que, hermanos, dice, porque Cristo está, ser santo porque yo soy santo. O sea, Dios no acepta algo en contra. No acepta un yugo desigual. Así que Él perfecciona a la gente para que sea santa, para que vele, para que sea sobrio, para que espere siempre en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que ahí tenemos ejemplos, hermanos, qué es lo que venimos a hacer aquí en la tierra. ¿Qué es, aquí en la iglesia? ¿Qué es lo que venimos a hacer? Mire, déjenme ir al versículo 10 de ese mismo 1 de Pedro capítulo 1. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Ok? Quiere decir, hermano, que los profetas, todo el Antiguo Testamento, que profetizaron acerca de la gracia. ¿Quién era la gracia? ¿Ah? La palabra de Dios, Jesucristo. Que era Jesucristo. Ok. Ellos hablaron de Jesucristo. Recuerden, Génesis 3:15. Desde entonces Dios nos está hablando de la venida de Jesucristo. ¿Destinada para quién? ¿Para quién estaba destinada, hermano? Para nosotros. Para vosotros, la iglesia. Dice para vosotros, que es la iglesia, hermano. Así que este plan de Dios, hermano, de estar aquí nosotros como iglesia, no quiere decir que se planeó apenas hace el 1800 o el 1900, como algunas sectas denominacionales surgieron 1000 años después de la primera iglesia que se fundó. Dice, los profetas profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron, o sea, ellos investigaron diligentemente, o sea, con mucha diligencia, indagaron acerca de esta salvación. ¿Para qué buscaron? Buscaron para darnos a saber lo que Dios quería para nosotros. Ellos estaban buscando, hermano, siempre estuvieron buscando, y Dios les ayudó a encontrar. Dice el 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, dice, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, que eso ya se había profetizado, y la gloria que vendría tras ellos. Esta gloria es lo que nosotros estamos viviendo ahora, hermanos. Es lo que estamos viviendo. O sea, qué duro es desperdiciar todo esto, que tantos hombres que murieron en la búsqueda y en el trabajo de nuestro Señor, para que nosotros desperdiciemos la oportunidad que Dios nos tenía. ¿Desde cuándo, hermanos? Desde antes de la fundación. Desde antes de la fundación del mundo, allá en Efesios 1, 3 y 4. Desde antes de la fundación del mundo, hermano. Y a veces lo tomamos muy a la ligera. Lo tomamos muy a la ligera.
como que algo pasó ahorita, como que un club se abrió apenas y nosotros agarramos una membresía y pagamos un precio monetario. Hermanos, este plan de la iglesia está desde antes de la fundación del mundo y usted puede verificarlo en Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Ahí no lo está diciendo. Así que lo que dice la Escritura es porque es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Es inspirada por Dios. Es el mensaje de Dios a su iglesia para que miremos nosotros y razonemos nosotros de que Él es Él el que nos está hablando. Así que dice ahí el 12, y esto se lo reveló que no para sí mismo, fíjense, a pesar de que ellos se esforzaron y todo, no era para ellos ese tiempo, sino ¿para quién? Para nosotros. Para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que, dice, por lo que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas de las cuales anhelan mirar los ángeles. Privilegios que tenemos nosotros. Una predicación, un evangelio, una palabra de Dios, una perfección, hermano, que ni siquiera los ángeles sabían de ella. La Biblia lo dice. Entonces, ¿por qué desechamos este privilegio? ¿Por qué a veces el cristiano, no hablando en puntos generales, por qué el cristiano desecha todas estas cosas? Un plan tan bonito, sacrificios de mucha gente, muchos hermanos en el pasado, todos ellos sufrieron para que nosotros tuviéramos la palabra, para que ellos, sabiendo que no lo iban a ver, entonces ellos como que trabajaron para que todo este plan siguiera adelante. El plan se cumplió ¿cuándo, hermanos? Desde la fundación. ¿Cuándo? ¿Cristo? Cuando Cristo vino y después vino la perfección, que es, digo, Él vino la perfección. Así que, hermanos, todo este plan se cumplió y nace la iglesia. Así que dice ahora, dice, para nosotros, dice el 12, a esto se nos reveló que no para sí mismo, sino para nosotros. O sea, Él se contaba porque Él era cristiano. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado desde el cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Dice, enviado desde el cielo. ¿A quién enviaron desde el cielo? A Cristo. Hermano, la palabra viene de allá, viene del cielo. O sea, no como que viene acá de Roma, de Italia, Italia, o no viene de otras partes, sino viene del cielo. Y fue traída por alguien muy especial. ¿Recuerdan? Cristo Jesús. Así que fíjense todas estas cosas que pasaron, hermano, para que usted y yo tuviéramos el privilegio de la vida eterna. De la vida eterna. La salvación. Adelante, hermano. Sí, hermano, ahí en Colosenses 1, del 15, y era la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque no fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es ante todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia por cuanto Adorador Padre, que es la que hace toda plenitud. Dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas visibles que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, dice, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente y haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado. Éramos extraños porque el pueblo de Israel era el pueblo que... Así es. Así que, hermanos, fue mucho. Han pasado tantas cosas para los que nosotros podamos tener el mejor privilegio que Dios nos ha puesto. Así que vamos a ver otra invitación que le hace el apóstol Pablo a los Corintios. En 1 Corintios capítulo 7. Y se puede leer ahí del 29 al 31, hermanos. Pero esto os digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa
sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen. ¿Este es? Sí, ya está 31. Y a los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Así es. ¿Qué es lo que entendemos por eso, hermanos? Aquí hay algo que dicen, no, ¿cómo que no? ¿Cómo que si Dios inventó el matrimonio, porque ahora el que tiene esposa como si no la tuviera? ¿Cómo está eso? No debemos darle importancia a la vida. ¿Mande usted? Que no debemos de darle tanta importancia a las cosas que están aquí en la tierra, no es exactamente que nos diga que no. Así es. Son pasajeras. Todo esto va a pasar. Todos son pasajeros. No poner la mirada en las cosas visibles, porque son pasajeras, sino en las que no Del son. mundo, hermanas. Es que a veces queremos agradar al cónyuge para estar bien con él y olvidamos las cosas de Dios. Ahí está, hermano. Así está, ¿eh? Muchas veces queremos agradar las cosas de aquí del mundo, debe de agradar a Dios. Y sí pasa. Si mi señora no quiere ir, yo no voy. Si mi esposo no quiere ir, yo no voy. Es que me llegó visita. O la almohada está muy sabrosa, no puedo despegar de mi cabeza. Y el aire acondicionado. Y empieza uno a poner cosas primordiales. Pero fíjese lo que usa Dios. Usa a la esposa, que es algo lo más íntimo de una pareja. Pero fíjese qué dice ahí del 32 al 35. Dice, quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Fíjese, el soltero. Dice, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Ahí está. Así que muchas veces así es, hermano. Así es. Dice, hay asimismo diferencia entre las casadas y las doncellas. Las doncellas tienen cuidado de las cosas del Señor, pero dice, para ser santas, así en cuerpo como en espíritu. Pero las casadas tienen cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar al marido. ¿Okay? Esto lo digo para vuestro provecho, no para tender al lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Estos son unos ejemplos, hermano. Estos son los ejemplos que, por muy sagrado que crea usted que es, las cosas aquí en el mundo no son más sagradas que estar con Dios. Así que, un ejemplo bastante fuerte que nos está poniendo la Escritura, hermano. Bastante fuerte. Así que, hermanos, debemos agradar al Señor. Debemos agradar al Señor. Así que no hay con que mi esposa no me dejó venir o mi esposo no me dejó venir. Porque realmente, hermano, entonces sí hay un problema. Tiene que sentarse a hablar en pareja. Si alguien no lo deja venir, tiene que hablar en pareja. Si alguien lo visita a la hora de los servicios, hable también con ellos y dígales cuál es lo que usted tiene que hacer para seguir agradando a Dios. Tiene que buscar la manera de poner a Dios primero siempre. Siempre poner a Dios en primer lugar, hermano. Así que nada de lo que haya en este mundo nos pueda apartar del Señor. ¿Okay? Ejemplos, más ejemplos. ¿Me permite? Sí, hermano, adelante. Es como cuando quieres trabajar horas extras, como dije, no ves año aquí, ¿verdad? Entonces, quieres ganar más dinero para tener la casa mejor, tienes casa. Saludos. Pero tienes casa, pero quieres otra más bonita, más grande. Otro carro, otra camioneta, aunque ya tengas carro. Eso es otra cosa que no se puede alejar de eso, también de las cosas de Dios. Porque amamos más al dinero, estamos más pegados a hacer más dinero. Y no, pues mañana voy a la iglesia después. Bueno, hermanos, la oración es fuerte y eficaz, y aquel que no tenga el privilegio, hermanos, que no tenga el privilegio de poder estar en las cosas de Dios, por nada más seguir orando, para que Dios le pueda facilitar la manera de poder estar atendiendo todo lo que Él nos pide que hagamos. Pero gracias, hermano, gracias por su consejo. Así que dice Juan, ahí en 1 de Juan capítulo 2, no améis al mundo. Ahí está. 1 de Juan capítulo 2, versículo del 15 al 17, ¿qué nos dice? No améis al mundo,
ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Ahí está, hermanos. Así que, ¿qué es lo que nos deja el mundo? Nada, Realmente nada. puro cansancio. Cansancio dice, así que porque los que hay en el mundo, los deseos de la carne, estamos hablando de lo que dijo el hermano ahorita, el carro nuevo, casa nueva y todo, y si se puede, qué bien. El dinero no es malo, Dios no dice que el dinero es malo, pero no podemos dejar a Dios en segundo lugar. Hermano. A veces, hermano, la gente se afana y bueno, a veces nos miran entre la misma familia. Se afana y se afana y se afana por ganar y tienen, pero no sienten que tienen, porque tienen un vacío. Y yo últimamente, pienso que ese vacío es la falta de Dios en su corazón. Así es, hermano. Que quieren llenarlo con más cosas y no pueden llenarlo. Así es. Y se ha comprobado, hermano. Y cada cristiano que usted hable con él tiene esa plata. Siempre existió algo, alguna necesidad, un vacío en nosotros cuando estábamos fuera de las cosas de Dios. Bueno, gracias a Dios, ya lo hemos llenado. Gracias, hermana. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Qué es vanagloria de la vida? ¿No es lo que decía el hermano? Vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. ¿Okay? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Dios nos está instruyendo cómo vivir. Cómo vivir en santidad, dice, porque ser santo, porque yo soy santo. ¿Okay? Así que lo que nos está dando a entender el Señor, lo que nos está dando a entender en este versículo de 1 de Juan, es que nos apartemos de todo mal, que nos apartemos del mundo. Cuando habla del mundo, hermanos, habla de las cosas malas, no de las personas, porque dicen que para separarnos de las personas o del mundo, de la humanidad, tendríamos que salir del mundo. Pero nos habla de las cosas que no son convenientes hacer, las cosas que perjudican en nuestra vida cristiana. Eso es lo que nos está hablando la actitud. Así que separémonos de todo el mal. Ahí en 2 de Corintios capítulo 6. Versículo de 14 al 18, que lo pueda leer. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? El 16 también, ¿verdad? Sí, por favor. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ok, léele el 18, hermano, por favor. Okay. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros tu Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dice Dios. ¿Ok? No unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, hermano? Así que en este tiempo el apóstol Pablo hablaba de los falsos profetas, pero también podemos aplicarlos, por ejemplo, en los matrimonios. También podemos platicar, inclusive con las amistades que tenemos. Así, pero aquí hablaba acerca de aquellos malos profetas que profetizaban, o sea, hablaban de la palabra de Dios de una manera que no estaba de acuerdo a lo que Dios quería. Así que les recomendaba que no unáis el yugo desigual con los incrédulos, porque yo le hace pregunta, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? O sea, es muy obvio qué compañerismo tiene. ¿De qué podemos platicar? ¿Se ha juntado usted con una persona cristiana y qué es lo que usted platica con ellos?
¿Se mira la diferencia? ¿Cómo hablan? ¿Qué hablan? Hermanos, que no estamos en la misma mente. Así es. Y llega alguna persona que no tiene ningún rasgo de cristiano y la persona hasta batalla para hablar con uno porque se quiere contener de las malas palabras y uno también y lo está viendo y realmente la conversación como no es muy agradable a veces. Solamente que sea una persona muy educada referente a su lenguaje, entonces, pero sabiendo que usted es cristiano, como que ellos también se sienten mal. O sea, no puede congeniar una plática. Y uno también se siente mal, porque no estamos ya impuestos a eso. O simplemente estamos fuera. Dice, ¿y qué concordáis Cristo con Balaam? ¿O qué parte del creyente, y qué parte el creyente con los incrédulos? Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y esto lo vemos mucho. Fíjense, leanlo bien. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué nos quiere decir? Me refiero a las iglesias que se llaman iglesias y están venerando. Ok, la idolatría. Idolatría. Dice, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Así que hermanos, es lo mismo. Esto viene siendo casi lo mismo, como dice acá, no os unáis a yugo desigual con los incrédulos. O sea, si nosotros estamos estamos oyendo la palabra sana, entonces, ¿qué vamos a oír a otras personas que son idólatras? ¿Qué es lo que vamos a aprender de ellos? Su idolatría. Claro que si no nos hablan, bueno, pues no hay una conversación de esas, pero siempre nos tratan de hablar de lo que ellos creen, y más aquellos que nos tocan la puerta cada martes y cada sábado, principalmente el sábado en la mañana cuando estamos tomando café. Quieren tomar café, yo creo. Pero bueno, hay que darles pasada, pero ¿estamos preparados para ellos? Porque si no estamos preparados para ellos, hay que tener cuidado, hermanos, porque si no, nos convencen. La cosa es que tenemos que tener la Biblia, la palabra, para que puedan nosotros dialogar con ellos y escudriñar. Claro que cuando ellos se sienten perdidos, lo primero que hacen es, como están en casa ajena, es levantarse e irse. Esa es la manera que ellos actúan. Hasta ahorita nadie se ha querido quedar sentado para seguir escudriñando. Cuando ya no pueden, se levantan y se van. Entonces, tengan cuidado, porque uno cristiano débil, sí lo hacen garras, como decimos, lo maltratan. Así que hay que tener cuidado. Y si habitaré entre ellos y seré tu Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salir del medio de ¿quiénes? ¿De quiénes? De los del mundo. Los del mundo, las cosas del mundo, los incrédulos, los idólatras, todo aquello que hace mal al cristiano. ¿Ok? Apartado dice, ¿quién? El Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Eso requiere santidad. Es lo que nos da a entender. No toquéis lo inmundo. Mantente santo, porque yo soy santo. Escrito está. ¿Entendemos estos versículos, hermanos? Así que este es todo el consejo de Dios. Dios nos da las oportunidades, nos da la esperanza, nos da las promesas, pero hay algo que tenemos que hacer. Hay algo que tenemos que hacer. Tenemos que vivir una vida ejemplar en la mejor manera posible. Vivir una vida ejemplar. ¿Okay? No que seamos perfectos, dice el apóstol Pablo, sino que me esfuerzo para alcanzar esa perfección. Y nosotros tenemos que esforzarnos para alcanzar esa perfección. Dios sabe cuando se esfuerza a la persona a querer conseguir, a querer alcanzar la perfección de la sabiduría. Pero también sabe cuando nosotros decimos, dame sabiduría, Señor, pero no estudiamos. Y no nos va a caer como en el día de Pentecostés. Nos va a caer así con el Espíritu Santo y vamos a empezar a hablar en lengua. No, eso no. Simplemente, hermanos, la Escritura está aquí presente y esa es la que nos va a decir qué es lo que Dios, en qué es lo que Dios se agrada de nosotros. Tenemos que estudiar. Así que
Nos quedamos ahí en 2 Corintios 7. Déjenme ver si no maltratamos más el estudio para poderlo dejar para la próxima. Así que salir por medio de ellos. Y vamos a ver por último el versículo hermanos. Fíjense lo que pasa. Voy a brincar uno. Fíjense lo que pasa cuando uno es redimido. Pero van a decir ustedes, bueno, si estamos hablando del Evangelio según Mateo, bueno, por cierto, todavía no incluye a nosotros. Pero este es un gran ejemplo que nos puede suceder a nosotros. Y es un exégesis que vamos a sacar. En el Evangelio según Mateo, capítulo 12, fíjense lo que pasa, hermanos, cuando uno regresa al mundo. Antes de leerlo, quiero dar una pequeña explicación sobre este versículo, hermano. El Evangelio según Mateo, en el capítulo 12, ¿ok? Vamos a leer del versículo 43 al 45, pero antes de leerlo, hermano, quiero explicarles un poco de este versículo. El Señor, cuando estaba en la tierra, habló de estas cosas, hermanos, de estos versículos, como lo dicen, habló porque Él ya había predicado la palabra. Juan el Bautista había predicado la palabra, el Santo Evangelio. O sea, mucha gente se arrepintió, pero sabía que cuando Él ya, cuando Él ya traía la perfección, cuando ya naciera la iglesia, cuando ya se hablara de Él, los judíos no lo iban a rechazar. Y ya se habían convertido, o sea, ya se habían arrepentido, ya se habían bautizado para perdón de sus pecados. O sea, ya ellos habían creído en el Evangelio, pero ahora faltaba que lo iban a rechazar. Entonces, ¿de qué sirvió haberse arrepentido del pecado? Si como quiera iban a regresar al estado en que se encontraban antes. Pero estos, si hacemos un exégesis, nos queda a nosotros, hermano, y lo estamos viendo. Así que, ¿quién puede leer del 43 al 45? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Ahí estamos. Así que, ¿qué es lo que pasa? Cuando habla de 7 espíritus, hermano, el número 7 sabemos que en la Biblia menciona perfección. Así que, fíjese, el estado va a ser perfecto en maldad. Dice que después de que Dios ha expulsado el espíritu malo de nosotros fuera, entonces nosotros, el espíritu malo como quiera anda rondando, ¿no? Anda rondando. Cuando regresa, dice, a su casa, la encuentra vacía, que es a nosotros mismos. Cuando regresa otra vez el espíritu malo a nosotros, entonces la encuentra vacía. No hay Espíritu Santo, no hay palabra de Dios, no hay nada adentro. Está vacía completamente. ¿Por qué? Porque volvimos a desobedecer la palabra de Dios. Volvimos a rechazar a Cristo en nuestras vidas. Así que llega el espíritu malo, dice, bueno, esta vez no entraré solo. Esta vez entraré con 7 espíritus más. Entonces se hace más grande el estado de esa persona cuando después de haber renunciado a Cristo, vuelve a un estado de atrás peor que el que estaba. Porque pecó conscientemente. Sabía que no estaba bien. Sabía que eso era ignorancia. Sabía, como dice Pablo, que todo lo que dejé atrás es basura. Todo, y regresa uno a la vida pasada, entonces entran estos espíritus malos, o sea, entra el deseo de la carne, el deseo de la vanagloria, los deseos de los ojos, como dice aquí la Escritura, y uno vuelve a empeorar, y peor, hermano, porque se siente uno hasta cómodo. No me tengo que levantar el domingo temprano. Hermano, estos oídos y estos ojos de su servidor han oído, hermanos y hermanas, que se han salido de la iglesia de Cristo, dice, por fin soy libre. ¿Libre de qué? ¿De que no les esté diciendo la Biblia lo que tienen que hacer?
Y siguen peor que antes, porque los miran mis ojos. Los miran mis ojos. Y no estoy hablando de algo que yo pienso o que yo creo, estoy hablando de algo que yo lo estoy viendo. Se le olvidan de Dios. Por fin somos libres, dice. Hermanos, quedan sin protección de Dios. Quedan sin protección. Peor que cuando estaban antes. Ahora pueden hacer un poquito de acá, pueden hacer un poquito de acá, y les encargan las oraciones, y llegan de vez en cuando a la iglesia, y de vez en cuando se aparecen, y según ellos ya están libres de todo eso. ¿De qué? De que Dios dice que nos reunamos. Efesios ¿qué? 10:25. Hebreos. ¿Ok? ¿Qué dicen? No dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos como algunos tienen. Como algunos tienen por costumbre. Pero no solo eso, sino también dice que es para estar en comunión uno con otro. Para exhortarnos unos a otros, hablar, corregirnos y buscar la manera de ayudarnos unos a los otros. Pero por fin soy libre. ¿Qué palabra? Se olvidaron. Se olvidaron de lo que Dios nos está prometiendo. Se olvidaron del sacrificio de tantos hermanos en el pasado que murieron sin ver la perfección. Se olvidaron de que somos un plan desde antes de la fundación del mundo. Se olvidaron de mantenerse firmes en la palabra de Dios para que velar para que cuando venga Cristo la segunda vez. Se olvidaron, hermanos. Que no pase esto con nosotros. Que no pase esto con nosotros. Porque dice que Satanás anda, ¿como qué? Como león urgente, buscando a quien devorar. El espíritu malo. Si regresa a ese templo, 1 Corintios 3:16, que somos nosotros, y lo encuentra vacío, él va a morar otra vez ahí. Y va a ser más fuerte que antes, hermanos. Así que si usted le quiere dar la oportunidad, está en usted. Dios nos da libre albedrío. Usted escoja. ¿Quiere estar con Dios o quiere estar con Satanás? Así que, hermanos, pensamos que íbamos a acabar el estudio esta tarde, pero hay bastante que hablar de. ¿Hay algunas preguntas, algunos comentarios? Si no hay preguntas y comentarios, entonces vamos a ponernos de pie así para ir a un himno de invitación.